Muy buenas noches, queridos amigos. ¿Qué tal? Hoy estoy nuevamente con vosotros y en el programa Pequeños Secretos de Grandes Artistas. Hoy es el capítulo número 9 y algo nuevo estoy haciendo. Como siempre, no puedo estar yo tranquila. Estoy haciendo streaming en 3 plataformas. Primeramente estoy en Facebook con vosotros, estoy en YouTube y estoy también en Instagram. A ver cómo nos sale también la versión de Instagram. Espero que estemos bien. En fin, hoy tendremos un programa bastante interesante, pero antes, los que estén ya entrando, si me escucháis bien y todo bien, por favor escríbame si se escucha bien, si se ve bien, porque como estoy introduciendo algo nuevo cada vez, necesito su ayuda, ¿vale? Y bueno, el programa de hoy está dedicado a una persona que desde mi punto de vista podría representar bastante bien la cuestión del amor. Ya que mañana es el Día de los Enamorados y hoy hablaremos de un hombre cuya vida le llevó a hacer el amor de muchas mujeres guapas de su época. Poeta, compositor, cantante, arreglista, cineasta, actor, guionista, pero sobre todo músico y escritor. Vamos a hablar hoy sobre Serge Gainsbourg. Nacido como Lucien Gainsbourg, Lucien Ginsburg. Acuérdense de ese nombre. Lucien Ginsburg nació el 2 de abril de 1928 en París. Hoy en día ya es más conocido como Serge Gainsbourg. Sus padres eran inmigrantes del Imperio Ruso. Perdonen, tenemos un problema técnico. Qué bien. Alucinante, flipo. Y bueno, sigo contando porque se fue aquí la luz. Ya no se lo van a creer, pero tuvimos un problema pequeñito con luz. Sus padres eran inmigrantes del Imperio Ruso. Por parte de padres paternos vivían en Crimea, en Feodosia. El padre, Joseph Ginsburg, pianista y compositor, se graduó como compositor y como pianista en el Conservatorio de San Petersburgo. Y la madre, Olga Bessman, ella es originaria de Odessa, cantante lírica de cámara. También estudió en el Conservatorio de San Petersburgo, que de hecho es ahí donde se conocieron. Joseph y Olga, cuando se casaron, se fueron a vivir a Ucrania, a Odessa, en aquella época todavía perteneciente al Imperio Ruso. Y estaban metidos tan en su mundo artístico y musical que no se imaginaban que la revolución política que estaba sucediendo en ese momento en Rusia les iba a afectar. De hecho, muchos de los futuros inmigrantes no se imaginaban de que les iba a afectar tanto el cambio que iba a suponer en un futuro. Básicamente, ellos perdieron su trabajo. Ya no podían trabajar en el conservatorio. Y el padre de Lucien Gainsbourg estuvo obligado a trabajar como pianista en cabaret, en bares, etc. Esa era la única manera de ganarse dinero. Posteriormente, ya viendo que realmente los cambios son muy bruscos en el sistema, después de la revolución del año 17, durante el 18 y 19, ellos ya estaban intentando salirse del país. Lo han hecho gracias a que han podido inmigrar a Turquía, ahí consiguieron documentos falsos y de ahí Constantinopla y llegaron a París. Y bueno, París, la ciudad de tantos rusos inmigrantes que amaban profundamente Francia y sobre todo París. Lucien
No, bueno, no era hijo único. De hecho, poco se habla sobre la familia de Serge Gainsbourg y precisamente ese es un tema que me gustaría compartir con vosotros. Aquí les voy a enseñar un poquito las fotos de los padres y les cuento también la historia de sus hermanas. Sí, sí. Lucien digamos, nació junto con una hermana gemela que se llamaba Lilian. Y también tenía una hermana mayor, Jacqueline. Durante la vida de los niños en la casa de los padres siempre se escuchaba música porque el padre exigía muchísimo estudio. Ellos estudiaban todos los días, estudiaban escalas, estudiaban ejercicios durante horas diariamente. Y el mismo padre estudiaba muchísimo, tocaba, estaba ensayando constantemente porque de alguna manera tenía que ganarse la vida, lo cual lo hacía, seguía tocando en bares y en todo. Pero los niños, aparte de estudiar música, de estudiar piano, también iban a clases de coro. Joseph, el padre de Lucien, era un pianista universal y eso se lo transmitió a Lulu. En la casa le llamaban Lulu, la hermana era Lili. Todos tocaba de todo, desde clásico hasta melodías latinoamericanas. Y desde pequeño, Lulu se sentía muy feo, se veía muy feo. No le gustaban los espejos y tenía miedo de mirarse en ellos, ya que lo único que él veía, según él, era una horrible cara caricaturística del típico judío de caricaturas. Ojos grandes de tortuga, una enorme nariz, orejas prominentes, muy flacucho, muy pequeñajo. Y él se consideraba feo. De hecho, toda la vida tenía ese complejo. Se avergonzaba de sí mismo. En general era muy tímido y con muchas personas tímidas a menudo usaba una máscara de cinismo, sarcasmo, de insolencia, con la cual se escondía. Y solo aquellos los que eran cercanos a él le conocían su alma, que era muy vulnerable, era una persona muy insegura, vanidosa y sumamente creativa. Se dice que dos circunstancias influyeron especialmente en su carácter. Una vez en la infancia, cuando era pequeño, se enteró de que su madre, después de tener los dos primeros hijos, de hecho el primer hijo, Marcel, había fallecido, quedó con la única hija y al embarazarse la tercera vez, realmente tenía miedo de tener esos niños porque vivían en una situación muy precaria. Ella fue a hacerse un aborto clandestinamente, pero al ver todos esos aparatos y ver todas las cosas, realmente se asustó y se fue corriendo. Y gracias a ese susto nacieron dos niños, nació Lucien y nació Lilith, los hermanos gemelos. Y esa historia realmente le horrorizó. Tampoco podía olvidar los años que pasó en Francia ocupada por los nazis. Cuando él tenía apenas 11 años comenzó la Segunda Guerra Mundial. Ahora imagínense, un niño judío con una estrella de David amarilla en su chaqueta escolar y así tenía que caminar todo el día. Vivía con un miedo constante, jugando al escondite con la muerte a diario. Su familia, de casualidad, logró esconderse lejos de París. Se fueron a un pueblo al sur de Francia, donde pudieron meter a las hermanas, las pudieron meter en un convento, así esconderlas, y a Lucien lo metieron a vivir en una familia de campesinos locales. Y de hecho, cuando habían redadas, los campesinos lo que hacían era mancharle la cara a Lucien lo máximo que podían con fango para que no se le vean tan fuertes los rasgos judíos. Y de esa manera así pasó la guerra, pasaron esos horribles años, pero sí que le han marcado. Gainsbourg atravesó una dura escuela de la vida. Los años del régimen fascista en Francia, humillaciones terribles, quedaron para siempre grabados en su memoria como músico e influenciaron en su personalidad. Después de la guerra, Gainsbourg entró a la escuela de arte y paralelamente a la escuela de música, pero estaba obligado a trabajar como maestro durante algún tiempo en la escuela para niños huérfanos. Entonces, para niños huérfanos que se quedaron sin padres, niños judíos huérfanos. Y realmente esa era otra parte de su vida, lo cual lo marcó porque él estaba viviendo la vida de esos niños que han sufrido muchísimo, incluso muchísimo más que él.
La música siempre fue una parte muy importante para él, pero Lucien también se apasionaba por la pintura. Inicialmente soñaba con convertirse en un pintor y estudió en la Academia de Pintura de Montmartre. Mostraba muchísima esperanza y muchísimo talento. De hecho, uno de sus profesores que lo adoraba era Fernand Léger. Pero un día, por X razón, decidió que no era bastante bueno para llegar a ser un gran pintor y poder ganar mucho dinero con ello. Por lo cual, Lucien, que era muy perfeccionista y muy determinado, lo que hizo fue quemar todas sus pinturas y apenas han quedado 2 cuadros que por casualidad su hermana gemela Liliane los guardó. Y él lo supo hasta muchos, muchos años después. Después de una carrera fallida como pintor, su padre decide que Lucien debería ganar dinero tocando con él en restaurantes y clubes. Según el propio Lucien, esa fue la mejor escuela que él tuvo de música. Ahí consolidó su amplio repertorio y fue entonces cuando decidió por primera vez en empezar a componer, interpretar también sus propias canciones. Más bien, su estilo era declamar sus textos de canciones. Trató de asegurarse de que nadie viera su rostro. Posteriormente se ponía una máscara en el rostro, se daba vuelta de espalda, cantaba al público de espalda, se escondía detrás del instrumento, se escondía detrás del humo porque fumaba a partir de los 13 años. Hubo un rumor que empezó a fumar porque desde pequeño le decían que parecía muy niño pequeñito y entonces lo que hizo él empezar a fumar porque pensaba que así envejecería más rápido. Pero bueno, esos son rumores. Al comienzo de su viaje artístico, Lucien no era ni rico, ni guapo, ni famoso. Sin embargo, las mujeres definitivamente le encontraban algo muy atractivo. ¿Será la genialidad? ¿O una marca que en un futuro iba a ser una estrella? Muchos coincidían en que el artista siempre ha tenido un carisma inigualable. En el año 47, él conoce a su futura primera esposa. De hecho, casi no hay fotos de esa señora siendo joven y ya les contaré por qué. Probablemente fue ella quien Gainsbourg conquistó de verdad, como a nadie lo ha hecho en un futuro. Fue su primera esposa oficial. Él se casó en su vida nada más 2 veces. Ella era Elizaveta Levitskaya, con quien estudió en la Academia de Arte. Ahora imagínense, él un artista desafortunado, un simple maestro, y ella una bellísima joven, modelo, y estrella de la Sociedad Bohème de París. Además, Elizabeth provenía de una antigua familia de nobles y era amiga ni más ni menos de Salvador Dalí. Hay una canción que Gainsbourg le escribió a su amada Elizabeth. A ver, voy a intentar cantarla en francés, que me perdonen los que hablan francés, porque yo no hablo francés, no sé francés, pero la intentaré. Es así. Elisa, 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 souhaite-moi que Elisa, 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 cherche-moi depuis un fort de l'angle, était de trois de quatre. Dans la jungle de mes cheveux, Elisa, 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 Elisa. Bueno, así. Ahora, estos 2 jóvenes tenían muchas cosas en común. Eran ideales el uno para el otro. Ambos inmigrantes rusos, ambos jóvenes y apenas un poco más mayores de 20 años. Ambos perdidamente enamorados el uno al otro. ¿Qué más se necesitaba para ser felices? Ella era capaz de seguirle a cualquier lado y hacer por él cualquier cosa. Se conocieron en la clase de pintura en el año 47 y de hecho Elisa no quería casarse, no era su plan, pero él insistía tanto, él quería tanto estar con ella y quedarse toda la vida con ella que al final ella aceptó. Pero la boda fue impresionante porque ella se casó de vestido negro y los testigos había una cocinera y un sereno, ambos del orfanato donde trabajaba Lucien. Y bueno, lo más curioso, que 2 días después de esa boda, ella lo descubre ya siéndole infiel con otra chica, a los 2 días después de casado. Ahí se ve el carácter del joven del cual estamos hablando hoy. En fin, además de obtener un esposo, Lisa recibió todas sus aventuras extramatrimoniales. Su educación y el estatus de mujer casada
no le permitió entablar relaciones con otros hombres. Y según Lisa, su matrimonio, aunque oficialmente duró 6 años, en realidad colapsó casi de inmediato. Incluso su amor por la pintura ya no les ataba tampoco, porque Lucien decidió dejar la pintura. Con más frecuencia, Serge pasaba las noches en casa de sus padres y al final decidieron separarse. Sin embargo, fue el divorcio lo que les ató al resto de su vida. Esto es algo realmente que he descubierto gracias a las investigaciones que hago y es algo muy interesante. Cada vez que Serge se separaba de una de sus mujeres, corría a buscar consuelo en los brazos de Lisa. Llegaba a su tienda, bajaban al sótano, lejos de las miradas indiscretas, y Lisa le consolaba lo mejor que podía. Se convertía en su confidente, su amante, enfermera, psicoanalítico, bueno, de todo. Así fue después de su ruptura con Brigitte Bardot, con la cual eran amantes, después de que le dejó Jane Birkin también, y después de cada ruptura de romance, amor fuerte, él iba corriendo con su querida Lisa. A ambos les gustaba mucho esa vida secreta. De hecho, nunca se supo. Hasta después de que él falleció, ella empezó a hablar y contar esos detalles. Y Serge describía que le decía que a él le gustaba esa relación porque parecía un adulterio después de matrimonio. Y eso duró, chicos, 40 años, hasta su muerte. Después del divorcio con Elisa, Lucien Gainsbourg decidió cambiar su nombre y se convirtió en Serge Gainsbourg. Siempre estuvo orgulloso de su origen ruso-judío, pero el nombre Lucien, él lo consideraba inadecuado para él porque parecía como un nombre para un peluquero. Serge viene del nombre de Sergei Rachmaninoff, uno de sus compositores favoritos. Y el apellido Gainsbourg es un guiño al artista inglés Gainsborough. La segunda esposa de Serge, Françoise Antoinette Pancrazzi, fue oficial también, duraron nada más 2 años, pero ella le regaló 2 hijos, a Natalia y a Paul, hija de un rico industrial y con el título de princesa. Título de princesa el cual ella conservó porque su primer matrimonio lo tuvo con un príncipe ruso, también inmigrante. Aquí veis en las fotos, ellos dos, precisamente después de su matrimonio. Su primer marido se llamaba, venía de la familia de los Romanov, era Georgi Golitsyn. Entonces ella era princesa Golitsyna, de hecho. Se separaron, ella se fue con Gainsbourg, pero conservó su título de princesa. No lo perdió. Y ellos se casaron en el año 64, pero claro, las constantes celos de Françoise, me imagino, porque definitivamente ha empujado a que ella tomase la decisión y ellos se separaron. Apenas duraron un poquito más de 2 años. La carrera en solitario de esos años no fue particularmente exitosa para Serge Gainsbourg. Ya en ese momento ya le era Serge Gainsbourg. El público no se acostumbraba a su apariencia poco atractiva. De hecho, él escribía canciones, escribía música, pero los interpretaban otros. Entonces, de todas maneras, independientemente que lo interpretaban otros cantantes, de hecho, bastante famosos, incluso Edith Piaf interpretaba las canciones de Serge Gainsbourg, Serge quería más fama, quería más nombre y entonces decide empezar a componer para artistas más populares. Así en el año 65 la joven cantante France Gall gana el Festival de Eurovisión, imagínense, año 65, con la canción escrita precisamente por Serge Gainsbourg. Por fin le llega la fama, por fin le llega la riqueza. Además de su carrera musical, comienza una carrera cinematográfica y, por supuesto, innumerables aventuras y más historias. Gainsbourg escribió canciones sobre el amor romántico, no habituales en el chanson francés, con textos sobre la pasión más real,
no siempre tan hermosa y sublime como se acostumbraba. En sus canciones describe sus vivencias reales. Por ejemplo, escribe una canción sobre una aventura que él tuvo con la esposa de su amigo. Y también, o por ejemplo, sobre la atracción prohibida por las ninfas, cosas así. Se arriesgaba mucho. Durante mucho tiempo siguió viviendo con su padre, pero llevaba a sus numerosos amantes al hotel, donde tenía asignada ya una habitación para él y sus aventuras. Ya todos los recepcionistas y los trabajadores del hotel le conocían. Feo, según los estándares generalmente aceptados, pero poseía una atracción sexual y carisma brutal. De lo contrario, ¿cómo nos explicaríamos el hecho que las mujeres más hermosas y lujosas de Francia estarían locas por estar con él y tener una aventura? Especialmente se puede hablar de una de las más guapas francesas, de Brigitte Bardot. Tuvo una relación con Constance Gainsbourg, de hecho, pero ella estaba casada. Y al estar casada no quería tener una evidencia de infidelidad. Su esposo, Guter Sack, playboy, millonario, súper guapo, la verdad no se lo podía creer de que su esposa hubiese preferido a Gainsbourg tan feo a él, ¿no? Y hasta el final estaba convencido de que Brigitte fingía para fastidiarlo. Pero la estrella de la pantalla no fingía y realmente estaba totalmente enamorada de Serge. Pero claro, llegó un momento cuando tuvo que tomar una decisión. Ella decía, fue un amor loco. Ese amor ocurre solo en un sueño. Un amor que se queda en la memoria de una mujer. Varias canciones se convirtieron en fruto de ese amor. En un arrebato de pasión, ella le escribió con sangre, Je t'aime, te amo. Y le pidió que compusiera unas canciones hermosas sobre su pasión. Y él, encantado de la vida, en una noche compuso 2 canciones, de las cuales se hicieron famosas inmediatamente. Una de ellas es Bonnie and Clyde y la otra es Je t'aime moi non plus, que la conocemos muchos también. La última canción, Je t'aime moi non plus, la tenían que cantar en dúo, pero parte de la canción era que había muchos gemidos sexuales. Imitados o no, no se sabe, pero había unos rumores de que realmente eran arrebatos de amor que se hacían en vivo en el estudio de grabación. De hecho, no sé si por esa razón o por la cual, pero Brigitte Bardot prohibió la publicación de esa canción. Je t'aime moi non plus, te amo, yo tampoco. El nombre viene de un chiste que dice así. Lo contaba Dalí, Salvador Dalí. Picasso es español, yo también. Picasso es un genio, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco. Y bueno, de así nace el nombre de esa canción, por lo menos de ahí se inspira. Al final, Brigitte Bardot dejó a su músico y él cayó en una profunda tristeza, no solo porque le amaba, sino porque ahora toda Francia sabía que fue rechazado por la divina Brigitte. Pero él se vengará de ella a su manera. Luego ella se arrepentiría muchísimo de su decisión. Esa canción, Je t'aime moi non plus, se la regaló a su otra pasión. Y cantándola juntos se hicieron famosos. Hasta el día de hoy la canción sigue siendo una de las canciones de amor más hot que existe. Jane Birkin. Otra historia de amor. Realmente un amor indudablemente que no se puede no contar sobre él. Empezó todo con que Jane Birkin se separó con su primer marido y teniendo una nena pequeñita, él la dejó y ella se va a Inglaterra con sus padres y ahí recibe una oferta para actuar en una película. Para eso tiene que ir a Francia. Entonces, realmente ella no sabía si la iban a aceptar o no, pero simplemente ella aceptó para ver qué tan sale lo de la película. Pasado por un momento de ruptura muy fuerte, lo sufría muchísimo. En fin, decidió ir. La película se llamaba Slogan y estaba dirigida por Pierre Grenblat, protagonizada por Serge Gainsbourg. Serge acababa de separarse en ese momento de Brigitte Bardot y según el guión se suponía que la heroína Jane era su amante, pero cuando vio a Jane por primera vez, la reacción de Serge fue tremenda.
Él decía, esa tonta, delgada y de grandes ojos, después de tener el cuerpo voluminoso y precioso de Brigitte Bardot, parecía como una especie de desgracia para mí, decía él. Pero tampoco Jane estaba impresionada con Serge, que pensaba mucho en sí mismo, y en las cartas a su hermano ella escribía, se quejaba de su rudeza, de snobismo, y durante las audiciones él sintió bastante lástima por ella, pero la provocaba constantemente. En los momentos cuando tenían que estar abrazados, él le susurraba en el oído que imposible venir al rodaje sin estar preparado. Y bueno, y es que Serge Gainsbourg era una persona sumamente exigente y perfeccionista. Claro, ella después de este tipo de provocaciones se ponía a llorar, y tanto por su impotencia como por la traición que aún tenía dentro, y constantemente lloraba. Y Serge decía que esta inglesa es buenísima lloriqueando, pero él no aceptaba el hecho que los problemas personales se trasladan en el trabajo. Para mejorar de alguna manera la comunicación con Serge y el equipo de la película, Jane invita a cenar al director, a Serge, y va con ellos. Pero el director, muy astuto y clarividente, decidió dejarles solos y no acudió. A Jane todavía le gustaba recordar todo ese snobismo y la conmoción de Serge cuando desaparecieron en sus ojos, y el hielo se rompió cuando lo vio bailar. Ella decía, el señor Casanova le pisaba tanto sus pies y se movía tan torpemente que ella de inmediato se dio cuenta que él en la vida había bailado con una mujer, y que detrás de la máscara de mujeriego se esconde un hombre tímido y muy dulce. Aquella noche le mostró su París. La llevó a un restaurante de uno a otro, y en todas las partes lo conocían y lo saludaban con alegría, tanto por los propietarios como por los visitantes habituales. En el restaurante Rasputin, restaurante ruso, que de hecho todavía existe en Francia, es muy conocido, y a Serge le encantaba ir a ese restaurante, él la llevó y pidió a los músicos que le interpreten su vals favorito, un vals muy triste ruso, se lo interpreten en la calle para Jane. Y claro, eso fue un detalle que Jane después de esa noche realmente ya estaba enamorada de él. Y al final de la velada él le preguntó galantemente si llevarla a casa y ella eligió que quería decir una tacita de café en el hotel donde llevaba a todas sus queridas. Ella se sintió bastante avergonzada cuando la recepcionista de ese hotel le preguntó a su acompañante, ¿Monsieur de costumbre? ¿El mismo número? Y bueno, subiendo las escaleras, corrió hacia el baño y todavía tenía esas dudas. Por un lado, ella, una chica de una familia muy buena, muy culta, inglesa, y tenía en conflicto a esa otra mujer que despertaba Serge en ella, esa mujer espontánea, apasionada, que tenía muy metido, pero que nunca conoció. Sin embargo, cuando entró a la habitación, se encontró el famoso amante roncando tranquilamente. En fin, luego corrió a una tienda cercana y con mucho humor compró un disco con canciones de amor y se lo dejó en los pies de Serge. Y asimismo se fue corriendo al hotel donde estaba su hija, que la dejó con la niñera. Bueno, no es difícil adivinar que después de esa noche, aunque fue bastante inocente, la historia de ese amor empezó. Y sus héroes, ya estando filmando la película, rodando la película, ya no tuvieron que actuar y fingir. Realmente estaban enamorados el uno del otro. Tiempo después, Jane fue invitada a protagonizar una película que se llamaba La Piscina, con Alain Delon y Romy Schneider. Cuando Serge supo eso, se volvió loco, empacó sus cosas y fue a buscar a Jane al rodaje, temiendo, claro, que el guapo Alain Delon la sedujera. Serge bromeó diciendo que Alain Delon envejecerá y se volvería terrible, y que él no tenía nada que perder, ya que más feo de lo que estaba ya no podía ser. Serge tenía 40 años y Jane apenas 22. Esta dulce jovencita le trajo emociones sinceras, una alegría y risa en su vida. Y él le curó su herida emocionales. Él decía, estar contigo parecen unas vacaciones. Eso fue una frase, de hecho, que dijo el héroe en la película Slogan, donde Gainsbourg era el protagonista.
Serge y Jane no solo fueron una hermosa y triste historia de amor, sino también una exitosa unión de una musa y un músico que trajo una fama y unos interesantísimos proyectos. El romance de Birkin y Gainsbourg a menudo estuvo acompañado de escándalos. Amante de las provocaciones, el impactante Serge encontró su Bonnie en Jane porque ella le seguía constantemente la historia. Juntos no tenían miedo en correr riesgos y hacer sesiones de fotos demasiado francas, clips eróticos, protagonizar películas escandalosas y de todo. Simplemente ella se lanzaba con él. Su primer sencillo conjunto precisamente fue Je t'aime non plus, Te amo, yo tampoco, en el que Brigitte Bardot no quiso publicar. Al final, esa canción, Jane imitó un orgasmo dentro de la canción. Nuevamente hubo rumores de que la pareja realmente grababa la canción mientras hacía el amor en el estudio. A lo que Serge bromeaba diciendo que si fuese verdad, ese gemido hubiese sido muchísimo más largo. En las primeras semanas de venta, la canción se vendió 1 millón de copias. Pero la BBC de Inglaterra se negó a transmitirla en la radio y el Papa de Roma la maldijo totalmente, por lo que Serge, en respuesta a esto, lo que dijo que fue que el Papa es el mejor agente de relaciones públicas, porque con ese escándalo hizo que el disco tuviese todavía más fama. Relatos del hermano de Jane Birkin. Recuerdo que una vez en París, antes del lanzamiento oficial del disco, estábamos en un restaurante y Serge le pidió al camarero que pusiera una maqueta de esa canción. Je t'aime non plus. Estábamos cenando y la canción empezó a sonar. Él recuerda haber visto la cara del público. Al principio todos súper tranquilos escuchando, pero de pronto las caras empezaron a cambiar en el momento de los gemidos y han visto que los visitantes se quedaban boquiabiertos. Serge amaba mucho a Jane y ella realmente lo amaba profundamente a él. El periodo durado de su relación duró 7 años y luego Serge comenzó a beber. Bebía tanto que se volvió difícil vivir con él. Al hermano de Jane, él decía, a mí no me molestaba mucho cuando él estaba borracho, porque lo menos yo podía ganarle en ajedrez, él era muy bueno, le encantaba apostar, jugaba muy bien, pero cuando era sobrio era casi imposible de vencerle. El modo de vida que llevaban era bastante fuerte para tener una familia. Por la noche iban a clubs, a restaurantes, volvían al momento que se despertaban las niñas. En un momento ya tenían a 2 niñas, la hija mayor de Jane del primer matrimonio y ya Charlotte, que había nacido en el matrimonio conjunto, en su relación conjunta, porque nunca se casaron. Se iban a la cama mientras las niñas se iban a la escuela. Y luego Jane pasaba a recogerlas y se iban con ellas al parque, jugaban, regresaban a cenar a casa y las niñas se iban a cenar y a dormir y ellos dos otra vez se iban de parranda. Y así constantemente, días tras días. Serge amaba locamente a sus hijas y habiendo comenzado a vivir con Jane, lo que hizo fue comprar una mansión en el centro de París. Pero todos los domingos, como un hijo ejemplar ruso judío, siempre iban a visitar a los padres de Serge. La madre los recibía con borscht, con pastelitos y con raviolis rellenos de cerezas, lo cual Serge adoraba. Jane nunca tuvo habilidades vocales sobresalientes, realmente igual que Serge, pero juntos hacían algo milagroso. Su belleza y estilo, su música y letras, su romance impactante, la imagen que creaban, les convirtió en una pareja famosa y querida no solamente en Francia, sino en el mundo entero. Los franceses incluso le perdonaban a Jane, que era inglesa y hablaba con bastante acento el francés. El amor y el erotismo de su relación era visible y a simple vista, sin palabra. Era una magia de ese amor. Esa química llenaban las canciones. Las canciones estaban llenas de ellos, los vídeos y las películas. Sin embargo, vivir con Serge, que bebía constantemente y que a menudo entraba en depresión, se volvía agresivo. Llevar un estilo de vida tan nocturno era complicado y se volvía cada vez más difícil precisamente para Jane. Y Serge, aunque tenía todo para ser feliz,
parecía que simplemente no sabía cómo disfrutar de ese estado. Él decía, no soy apto para la felicidad. Quizás él creía que una persona creativa y talentosa no tenía derecho de ser feliz o optaba por ponerse esa máscara de sufrimiento y agobio. Quizás existieran otras razones internas para ello, pero eso es un hecho. Cuando no pudo soportar más, Jane simplemente empacó sus cosas y se llevó a las niñas. Dejó a ser solo. Al principio él no lo tomó en serio. Continuaron comunicándose, eran amigos, él escribía canciones y parecía pensar que su partida era temporal. Solo cuando él le ofreció comprarle un auto nuevo, ella le respondió, ¿sabes qué? No es buena idea porque te voy a decir algo, yo estoy embarazada de otro hombre. En ese momento, para hacer lo que pasó fue como si fuera a le echar un cubo de agua fría. Él regresó a la realidad, pero nunca pudo enterrar su amor por ella. En su casa, solitaria y vacía, todo quedó como cuando ella estaba. La casa se convirtió como un museo de Jane. Todas sus cosas, hasta las pequeñas horquillas, estaban donde ella las dejó. Él no permitía a ni una sola mujer entrar en el dormitorio de Jane. Cuando Jane dio a luz a su tercera hija, de su nuevo marido, Gainsbourg le llevó una caja de ropa de bebé y una tarjeta con una firma de parte de su segundo padre. Y de hecho se convirtió en el padrino de esa bebé. Él y Jane continuaron siendo mejores amigos. Escribió sus canciones de amor más tristes y hermosas para ella. Sintió que perdió la posibilidad de ser feliz. Ella decía, él era mi amigo, mi mejor amigo. Podía venir a verme a cualquier momento del día y de la noche. Y siempre teníamos una habitación para él. Le preparaba yo la cena o una taza de té y nos sentábamos y charlábamos toda la noche. Tuve mucha suerte. De hecho, nunca perdí a Serge. Decía Jane, pero él sí. Él lo perdió todo. En ese momento perdió a su madre. En ese momento perdió a su queridísimo perro. En ese momento, Jane empieza su otra vida con otra pareja. Y para él eso fue desgarrador. Escribe él, sígueme al final de la noche, hasta el final de mi locura. Dame tiempo a olvidar el mañana. Olvídate de todo, ya no pienses. Jane recuerda lo insoportablemente triste y extraño que fue para ella cantar sus canciones, cuyas palabras estaban llenas de dolor. Mientras ella grababa en el estudio, él estaba parado detrás del cristal y lloraba. Durante mucho tiempo, Serge escribió canciones para otros. Fueron interpretadas por todas las actrices y cantantes más famosas de Francia. Él mismo rara vez cantaba, pero después de romper con Jane, nuevamente comenzó a actuar en recitales. Aunque su popularidad vino gracias a sus melodías simples y sin complicaciones, fue un compositor y arreglista bastante serio y talentoso, que incluso influenció en algunos géneros modernos. Comenzó por el chanson, pero recurrió a todos los estilos, desde el rock and roll hasta el jazz clásico, al rap, al new wave, etc. Por primera vez en Francia comenzó a lanzar álbumes conceptuales. Aunque él mismo no se consideraba un poeta serio, sus canciones contienen rimas exquisitas. Luego las palabras, sacó el chanson francés de los cánones pasados de moda. Gainsbourg realmente revolucionó el chanson. Pero hay algo también muy interesante. Gainsbourg encontraba muy rápido, tenía una sensibilidad muy rápida y muy fuerte para encontrar la fórmula para el éxito. Jugaba en las palabras, a menudo las mezclaba con la perfección sexual y hacía un mosaico musical entre sensaciones, impresiones, palabras, etc. También utilizó motivos académicos en arreglos contemporáneos. Entonces, el Requiem pour un co, una canción de él utilizó nuevamente tema de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak. En su canción Baby Alone in Babylon utilizó temas de la Tercera Sinfonía de Brahms.
En Charlotte Forever, una película que dedicó a su hija, utilizó el andantino número 5 de Hachatourian. Y en Lost Song utilizó la canción de Solveig de Grieg. Y así él constantemente introducía la música clásica o temas de la música clásica en sus obras. Siempre se caracterizó por comportamiento bastante ruso. Le encantaba la música, los gitanos, las fiestas, era muy generoso, siempre repartía grandes propinas a meseros, a músicos, le encantaba la música rusa y sobre todo la música triste. Él mismo era muy melancólico, una de las características muy rusas, y se dejaba llevar por el dolor, aunque más a menudo con una copa de whisky que con una copa de vodka. Todo París conocía sus payasadas. Por ejemplo, podía llegar borracho a la comisaría de la policía y exigir que lo arrestasen, pero luego les pedía que con sirenas le lleven a su casa. También una vez hizo un acto bastante interesante, realmente muy noble. Hubo un edificio que se estaba quemando y los bomberos estaban parando las llamas durante horas y horas. Y cuando terminó todo, él invitó a todo el equipo, a todos los bomberos a un bar muy caro a beber champaña por la labor que ellos hacen. También en programas de televisión quemó desafiante un billete de 500 francos. De hecho, se puede ver en YouTube eso. Pero eso fue en protesta contra los altos impuestos que ponían para los artistas. Y también en YouTube se puede ver un vídeo donde apenas empezó su carrera la joven Whitney Houston, tenía apenas 22 años, y viene él que estaba presentándola y durante el programa, la entrevista, le dice, vamos a irnos a hacerle el amor, ¿eh? Y bueno, así él era. Él decía, la provocación es mi oxígeno. Ese era su lema. En 1973 tuvo su primer infarto. Y ya el 2 de marzo del 91, sin poder soportar el quinto infarto, Serge Gainsbourg muere en su apartamento, estando solo delante de su escritorio, dormido. En su funeral, junto con las personas creativas más famosas del país, le despidieron taxistas, camareros, músicos de restaurantes, parisinos. Él era un favorito popular. Pues hoy, este es el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Realmente es una figura muy interesante, una figura muy intensa, y les invito a que vean, hay 2 películas dedicadas a la vida de Serge Gainsbourg. También hay 2 libros o 3, en castellano hay 1, en francés creo que hay 2 y en ruso hay 1, sobre la vida de este gran músico. Hay cosas muy interesantes, pero yo intenté encontrar detalles de los cuales se habla muy poco y se conoce muy poco. Pues en esto me despido y les espero el lunes en Victoria Talks, que tendremos un seguimiento al Día de los Enamorados. Tendremos una pareja de Moscú que va a estar con nosotros en la entrevista. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a vosotros por estar escuchándome. Quiero darle las gracias a todas las personas que que siempre me están apoyando. Quiero darle las gracias a las personas que me siguen. También les invito a que os suscribáis en mi página YouTube, en la página Facebook, sigan mis entrevistas, sigan los programas de Pequeños Secretos de Grandes Artistas que saldrán los sábados a las 8 de la noche, hora Madrid. Y le doy muchísimas gracias a mis compañeras de trabajo, a mi productora Jacqueline Echevarría Carbonell, por ayudarme, también a la colaboradora mía, María Martínez, que hace también un trabajo espectacular ayudándonos con este programa. Y pues nada, muchísimas gracias, queridos, y buenas noches.